¿Qué es la costumbre? La costumbre es una forma de producción de normas jurídicas que consisten en la repetición general, constante y uniforme de un determinado comportamiento en determinadas circunstancias. La costumbre es como la ley, una norma general, obligatoria y permanente, pero a diferencia de la ley, no es una norma impuesta por el legislador o por la autoridad, sino por lo contrario es elaborada lenta y espontáneamente por la sociedad. Durante la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, la costumbre fue la fuente jurídica formal por excelencia del derecho. ¿Cuáles son las clases de costumbre? Las clases de costumbre se dividen en tres, las cuales son la secund lege, que se le conoce también como costumbre interpretativa, ya que aplica o desarrolla lo establecido por una norma jurídica. Es la ley que le otorga su vigencia, es decir, la que le faculta para regular un asunto en específico. La segunda clase de costumbre es la prater lege. Es la costumbre que establece cuál es la regla aplicable a situaciones que bien no tienen legislación por parte del jurista o en el caso de las lagunas legales. El artículo 1 del Código Civil Español dispone que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. La tercera y última clase de costumbre es la contralege. Es la costumbre que dice lo contrario de lo que establece la norma legal. Lógicamente, este tipo de costumbre es muy conflictiva y discutida. No está nada clara que sea de aplicación y existen teorías muy dispares en este tema. Hay algo muy curioso, ya que en los códigos no se acepta esta opción, ya que se parte de la base de que la ley está por encima de la costumbre jerárquicamente hablando. Para muchos estudiosos, la ley se coloca en un estrato superior a la costumbre y por tanto no tiene sentido que sea de validez a costumbres que son contrarias a lo que estipula la ley. Los caracteres de la costumbre más importantes y principales son: primero, que surge espontáneamente; segundo, que es de formación lenta; tercero, no tiene actor conocido; cuarto, suele ser incierta e imprecisa; y quinta, es particularista. Diferencias entre la ley y la costumbre. La distintiva fundamental entre ley y costumbre se encuentra en su origen de procedencia, pues la ley procede del poder legislativo, mientras la costumbre procede de la misma sociedad, que por medio de la observación continua es impuesta como un precepto. En las diferencias entre la ley y la costumbre está en la parte de la costumbre que no tienen la fuerza de la ley o las sanciones obligatorias por incumplirlas, mientras que en la ley las violaciones a la ley conducen a sanciones que el gobierno hace cumplir. En la costumbre, el derecho consuetudinario, como bien ya sabemos, es la fuente del derecho que se basa en las costumbres, prácticas y creencias dentro de una comunidad. Así que este es un producto inmediato, espontáneo y más bien intuitivo de la vida social, mientras que en la ley es un producto reflexivo que regula situaciones. Por último, en la costumbre se dice que es incierta e imprecisa, mientras que en la ley se dice que es precisa y permite con mayor certeza y seguridad las relaciones jurídicas. A continuación, haré una explicación de un breve ejemplo. Sentencia T-474-96. Actor Humberto Cáceres Villamizar, magistrado ponente Dr. Fabio Morrón Díaz. El conflicto que se plantea frente a la negación de las personas que profesan los testigos de Jehová a recibir una transfusión de sangre.
al colocar una contradicción de dos derechos reconocidos y garantizados por nuestra Constitución, los cuales son el derecho a la vida, artículo 11, y el derecho a profesar libremente un culto, artículo 19. En este caso se debe determinar cuál de estos dos derechos tendrá que prevalecer al momento de resolver el caso. Es un conflicto donde dos derechos con jerarquía constitucional, porque si bien se entiende que la libertad de conciencia es un derecho importante y fundamental para el desarrollo de la personalidad, y cada uno tiene derecho a elegir, de acuerdo a sus convicciones, qué religión adoptar y si actúa o no de acuerdo a los principios por ella establecidos, se pone en riesgo algo tan importante y fundamental como es la vida de la persona, considerando a la vida como un derecho fundamental del que se desprende y es posible el ejercicio de los demás derechos. Es un derecho insustituible una vez que se pierda. Lo que se debe aceptar la decisión de las personas respetando la autonomía privada, el derecho de disposición de su propio cuerpo y el derecho a la libertad de conciencia religiosa para tomar una decisión de tal sentido. En definitiva, se debe respetar el derecho a la dignidad de la persona como fundamentalmente para el desarrollo de la vida, otorgándole la posibilidad de decidir rechazar cualquier tratamiento aún sin invocar alguna causa, independientemente que sea por cuestiones religiosas o no. A su vez, obliga al médico antes de aplicar algún tratamiento a obtener el consentimiento del paciente. Por ello, al momento de plantearse un caso de ese tipo, se debe primar la voluntad de la persona, respetando a través de esto la autonomía privada de cada uno, el derecho de disponer del propio cuerpo, la libertad religiosa, que se encuentra englobados dentro de la dignidad o la vida digna de un individuo, que es fundamental para el desarrollo y existencia como tal.